Campaña de aborto legal, seguro y gratuito. Juan Antonio Izaguirre y Ana Paula Alegre te saludan. Caro, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos. Hola, ¿cómo les va? Buenos días. Buen día, buen día. Bueno, es un gusto poder hablar en esta mañana con vos y poder visibilizar la problemática que se vive en nuestro país con los abortos clandestinos, con las cantidades de mujeres que mueren a diario en Entre Ríos, en Concepción del Uruguay también, lo hemos hablado en muchísimas oportunidades y es algo que venimos debatiendo hace rato. Ayer acá en Concepción del Uruguay te cuento que se realizó un pañuelazo, esto fue en la plaza principal y se viene desde hace varios tiempo hablando de la temática, además de que el pasado 8 de marzo fue uno de los reclamos más importantes que se hizo ir en el marco del Día Internacional de la Mujer. Contame cuál es la visión de los hechos y cómo se vive la actualidad en cuanto a esta campaña que va a ser tratada en el Senado. Bueno, en principio en diputados. Diputados, sí. Bueno, estamos con una enorme expectativa, con bastante confianza, digamos, porque si bien todas las veces que se presentó el proyecto atrás iba un voto de confianza, eso fue siempre, digamos, nunca llegó a comisiones, nunca se debatió, o sea, nunca llegó al recinto porque nunca pudo entrar por las comisiones, que son 4. Hoy precisamente comienza el ingreso, digamos, el debate en las comisiones. Empieza por legislación penal, que la preside el diputado Lipovetsky, que es firmante del proyecto, es del oficialismo. Bueno, esperando que esto realmente haya una lectura de los legisladores, los y las legisladoras, en relación a que nosotros creemos que ya hay una despenalización social del aborto. Ha habido, como vos dijiste, una movilidad social muy, muy importante, inédita en nuestro país en relación al tema de la legalización del aborto. Y bueno, nos parece que aún con las cuestiones de las creencias personales que pueda tener algún legislador o legisladora, hay que hacer una lectura real de lo que está pasando. La calle se está manifestando, todos los sectores sociales se han manifestado, universidades, todo lo académico, lo científico, es decir, hay un enorme respaldo en ese sentido. Por lo tanto, pensamos que bueno, que ha llegado la hora de poder hablar como corresponde, con mucho respeto, ¿sí?, que me parece que es lo más importante, de las opiniones, de las posturas de los otros, y esto fundamentalmente me parece que es una responsabilidad del Poder Legislativo, en esto de escuchar las voces, los argumentos, que tienen que ser con evidencia científica, con aval jurídico. No pueden colarse aquí las cuestiones personales, porque como vos dijiste, en esto va la vida de muchas mujeres en nuestro país, que eso está reflejado en estadísticas oficiales, no son inventos de la campaña, son estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que todos los años da a conocer qué cantidad de mujeres han muerto exclusivamente por un aborto inseguro. Y en ese sentido me parece que ahí es donde hay que apuntar en relación a cuando decimos que es un problema de salud pública. Y cuando escuchamos y nosotros planteamos esto como un problema, inmediatamente salen otras voces a decir que el embarazo no es una enfermedad, que entonces no digamos que es un problema de salud pública. Nosotros no estamos hablando ni diciendo que el embarazo sea una enfermedad, estamos diciendo que el aborto inseguro es la causa de muerte. Y se llega al aborto inseguro porque esa mujer que llega a esa situación no tiene cómo resolverlo económicamente para hacerlo en un ámbito privado, como sí lo hacen también cientos de mujeres en nuestro país, y tienen una solución a lo que ellas plantean en forma segura y no corre riesgo su vida. Así que bueno, estamos esperando, esto hoy empieza a la tarde, a las 6 de la tarde, nosotros acá en Paraná también vamos a hacer una movida en la Plaza 1 de Mayo, acompañando desde todo el país se va a hacer, acompañando desde cada lugar lo que está pasando en la Cámara de Diputados. Bien,
La pregunta es, no deja de ser capciosa, pero hay una diferencia entre la legalización del aborto Sí, y la no penalización exacto. del Sí. aborto. ¿Cuál es tu mirada acerca de eso? La despenalización implica sacar del Código Penal la situación, la criminalización de las mujeres. Nosotros consideramos que la salud es un derecho, el derecho a la vida de la mujer es importante, es un derecho, y no pueden los derechos humanos, como tal, el derecho a la vida y a la salud, entre otros, estar en un código penal. Entonces es pedir la derogación del artículo 85 y el artículo 86 que criminalizan fundamentalmente a la mujer. Los médicos también están incluidos en ese código, en esos artículos. Entonces por ahí iría lo de despenalizar. Y legalizar, que es importante también aclararlo, es, en principio, nadie obliga a nadie a abortar, no es que porque sea legal va a ser obligatorio, eso es una interpretación absolutamente incoherente y absurda. El proyecto es interrupción voluntaria del embarazo y la legalización apunta a que esto sea incorporado al programa médico obligatorio como una práctica que deben facilitar el acceso a todos los niveles de salud, el sistema público, las obras sociales y la medicina prepaga. En tanto sea una ley, ninguno de estos sectores va a poder poner una cuestión de decir, no, pero como esto no está en el programa médico obligatorio, a mí no me corresponde cubrirlo. Ajá. Porque eso funcionaría como una barrera para aquellas mujeres que tienen la posibilidad de una obra social o de una prepaga. Seguro. Bueno, hay otro tema también, que es la cuestión de conciencia, muchas veces esgrimida por los médicos que van o deben, en todo caso, en caso de una asistencia a un aborto gratuito, hay quienes que eventualmente pueden oponerse humanamente al hecho de la salud pública. ¿Cómo se toma eso en ese caso? Mira, nosotros en el proyecto no hablamos de la objeción de conciencia. No hay ninguna ley en la Argentina, que habilite la objeción de conciencia. No existe ningún artículo, ninguna ley argentina que mencione la objeción de conciencia como una obligación o como una posibilidad. Desgraciadamente, están incorporadas la ley, en leyes argentinas se ha incorporado el concepto de objeción de conciencia. Paradójicamente, la objeción de conciencia en las leyes están en leyes que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. No están en otras leyes, no se habla en otras leyes de objeción de conciencia. La objeción de conciencia... Claro, sin duda, pero fíjate vos, que sin estar en la ley, en su momento, cuando el matrimonio igualitario, por ejemplo, o sí, el derecho a igualdad de género en cuanto a la identidad de género, sí fue esgrimida la cuestión de conciencia, por ejemplo, por funcionarios del registro civil. sí, lo recuerdo perfectamente, y recuerdo perfectamente que a raíz de eso, acá en Entre Ríos, que fue uno de los primeros casos donde hubo un funcionario del registro civil que se opuso, que dijo Concordia, que de ninguna sí. manera iba a casar a una pareja de homosexuales, salió en ese momento de funcionarios de acá del gobierno a decir que había una ley y que como funcionario del Estado tenía que cumplirla. Ajá. Es decir, en esto hay que ser claros. La objeción de conciencia incluso está incorporada en el fallo de la Corte Suprema, el caso Fall. Pero claramente la Corte Suprema deja dicho en su fallo que de presentarse el médico o médica objetor, primero debe hacerlo antes de que la práctica sea solicitada, no después. Ajá. Segundo, tiene la obligación de darle a esa mujer información. Información, ¿qué significa? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Cuáles son las opciones? Y derivarla a la persona que sí, dentro del equipo, pueda acceder, digamos que no sea objetor de conciencia. Con una derivación personalizada. Es decir, tenés que ver a tal persona en este momento, ahora, en el consultorio de al lado, mañana, a las 10 de la mañana, etcétera.
No esto de querer cambiarle, que es lo que habitualmente ocurre, cambiarle a la mujer su idea, proponiéndole cuestiones que tienen que ver con el derecho del embrión y que eso es un crimen y que eso no se puede hacer, hacerla cambiar de actitud. Es decir, sin duda va a aparecer la objeción de conciencia porque hoy en día aparece, claro. No es algo que va a aparecer después. No, pero, a ver, yo no entiendo que esté mal la cuestión de conciencia, pero coincido contigo, y si así lo dice el proyecto, tanto mejor, que la persona lo deje expreso y que en el momento de producirse el hecho, digamos, o ante el hecho, digamos, que no sea el único médico disponible para tal caso. Exactamente. Porque si no, es una pena de muerte eso. Claro, exactamente. Vos fíjate que lo que también hay que decir, y es importante remarcar, la objeción de conciencia es individual, primero, no es institucional. Está claro. ¿Sí? No es que un hospital puede decir, o un director puede decir, acá somos todos, el hospital es todo, porque eso no existe, no tiene ningún basamento. Entonces, si la objeción es individual, esa persona tiene la obligación, como te digo, de brindar información científica verdadera y actualizada. Y en aquellos casos en donde esa sea la única persona, ese médico o médica, sea la única persona que sea el objetor de un servicio y no haya otros, porque pasa mucho en lugares donde hay un solo ginecólogo o una sola ginecóloga, el director de ese establecimiento tiene la obligación de canalizar la solicitud de la mujer. Y si fuera una situación de emergencia, aún el objetor tiene la obligación de intervenir. De intervenir, exactamente. Eso está, digamos, eso sí está especificado, lo dice el fallo FAL, lo dice súper claro, sin lugar a interpretaciones rebuscadas. Entonces, bueno, no está en el proyecto de ley la objeción de conciencia porque también consideramos que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, como tal hay que respetarlos, y la persona y ahí es donde entra esta cuestión del derecho del objetor, ¿no? Entre comillas digo, esto de es importante que esta persona entienda que ha elegido una profesión, una rama de la medicina en la cual su paciente, la mujer, está solicitando ayuda. Entonces, si esa persona no está de acuerdo por sus creencias religiosas, morales, lo que sea, bien fundamentadas con la interrupción del embarazo, esa persona no puede obstaculizar un derecho, por lo tanto tendría que rever si corresponde que siga ejerciendo en ese ámbito, ¿no? En función, digo, del tener el contacto con mujeres que van a solicitar una interrupción de embarazo. Caro, ¿cuáles considerás que son esos puntos dentro del proyecto que todas y todos debemos estar informados? Mira, el proyecto es muy corto en términos de artículos, tiene 8 o 9 artículos, no es para nada complejo leerlo y es muy importante conocerlo, porque también uno escucha todos los días cuestionamientos al proyecto y cuando vos preguntas si lo leyeron te dicen que no. Entonces, lo primero es información, ¿no? La información es poder decidir lo que uno quiere hacer. Y la información está disponible, el proyecto se puede bajar de un montón de páginas, la primera es la página de la campaña. En la página de la campaña está, lo estoy viendo, sí. Entonces, digo, pensar que no es difícil de comprender, que incorpora derechos. Nosotros cuando reformulamos el proyecto, lo hicimos entre 2005 y 2006, con trabajos en todo el país de integrantes de la campaña, se hizo una plenaria que fue acá en Paraná, el 5 y 6 de marzo del 2016, y se acordaron luego en la comisión redactora, de la que yo formo parte, qué cosas se iban a modificar en el proyecto. ¿Y qué se modificó? Se incorporó al proyecto cuestiones vinculadas al fallo FAL, o sea, se actualiza en términos de lo que dice el fallo FAL de la Corte Suprema,
y se incorporan las cuestiones nuevas que plantea nuestro Código Civil y Comercial modificado y puesto en vigencia en 2014. Entonces, por eso es nuevo el proyecto, digamos, reformulado y vuelto a presentar ahora, como fue en marzo, por 7ª vez. El proyecto habla de la interrupción voluntaria, haciendo uso la mujer de su derecho a la salud, como derecho humano, tenga el derecho a la interrupción voluntaria hasta las 14 semanas, sin causales. Sin causales significa que por decisión propia, ella quiere interrumpir ese embarazo y debe acceder a esa práctica. Luego de las 14 semanas, sigue, el derecho está contemplado en lo que hoy está vigente en nuestro país, que es el artículo 86 del Código Penal. Las causales, cuando está en riesgo su vida o su salud integral, ¿sí? No, la salud integral, claro, es lo físico, lo psicológico, lo emocional, lo social, no es solo la ausencia de enfermedad, y cuando una mujer ha sido violada y producto de violación ha quedado embarazada. Eso ya hoy en nuestro país tiene vigencia. Que eso, entonces cuando dicen el aborto es ilegal. No, el aborto en la Argentina es legal por causales desde 1921. 97 años hace que en nuestro país el aborto es legal por causales. Lo que estamos planteando con el proyecto es que en las primeras 14 semanas sea sin causales, por decisión propia, como pasa en muchísimos lugares del mundo. Hasta las 12, hasta las 14 semanas es libre en ese sentido, digo, sin tener que justificar un motivo. Luego de las 14 semanas se habilita lo que hoy está vigente en estos causales, digamos. También el proyecto establece lo mismo que dice el Código Civil, que a partir de los 16 años se considera que la persona se la considera un adulto para decidir las cuestiones vinculadas a su propio cuerpo. No lo decimos nosotros en la campaña, lo dice el Código Civil, y la campaña toma esa modificación del Código Civil y la incorpora por estas cuestiones de tiene que venir con un adulto, tiene que firmar a alguien, si no tiene alguien que firme, el representante. Bueno, esto se cae porque a partir de los 16 años se considera que esa persona puede decidir por sí sola y dar su consentimiento. Menores de 13 años, para la ley argentina, desde hace años, se considera que es violación, aun cuando esa niña haya podido dar su consentimiento, porque se entiende que menos de 13 años no hay una capacidad de discernir en el consentimiento. Hay violación, porque esa niña puede estar sometida a situaciones de amenaza, de violencia. Por lo tanto, para la ley argentina, menos de 13 años es violación, y sí necesita allí el acompañamiento de algún progenitor o un representante legal. Y lo otro que también incorpora el proyecto es que habla de personas con capacidad de gestar. Esto en alusión a la ley también nueva de Argentina sobre identidad de género, es decir, los varones trans, que en sencillo digo, anatómicamente tiene órganos genitales femeninos, pero su identidad de género es masculina. Entonces, estas personas también tienen capacidad de gestar, también tienen derecho a interrumpir un embarazo. Bien, es mucho más que amplio, sí. Tu tiempo y tu generosa. Lo único que me resta por agregar es que los varones deberíamos no abstenernos de opinar, pero sí estudiar e indagar un poco más en el papel de la mujer en la sociedad moderna y sobre todo del hombre en la sociedad moderna. Sí, bueno, me parece interesante lo que decís, porque yo siempre digo, las mujeres no nos embarazamos del Espíritu Santo. Claramente, cuando hay un embarazo que llega sin haberlo planificado, sin haberlo buscado, hay un hombre detrás que no usó métodos anticonceptivos también. Y parece que toda la carga es contra la mujer, ¿no? Socialmente, digo, hay como una mirada peyorativa, descalificadora hacia la mujer. Bueno, pero hay algunas cuestiones culturales que no están
comprendidas en la modernidad. Y yo me permito señalar que en consulta con una directora de un diario salteño, le pregunté cuáles de las viejas costumbres culturales se permanecen y por qué. Entonces ella me explicaba que en los cerros, que se bajaba una vez por año, digamos, para el carnaval, y que lo que había permanecido era el sirviñaco, y el sirviñaco no es otra cosa que el matrimonio a prueba. Y el matrimonio a prueba es, se gustan los jóvenes, se van a vivir al cerro, quién sabe dónde, y al año vuelven para el carnaval. Si realizaron una relación, si la fortificaron, siguen juntos, y si no, se separan en ese momento. Y si hay hijos, se los queda la madre. Así, digamos, no hay nada escrito, no es ninguna ley. Es una vieja costumbre. Por eso digo, hay cuestiones culturales que va a tardar demasiado tiempo en ser removidas, siempre y cuando podamos discutir en estos términos, ¿verdad? Porque hay... Sí, y también hay una cuestión que allí, en eso que vos estás planteando, que es muy interesante porque es absolutamente cierto, por otro lado, pero sin irnos a los cerros, con salir un poquito de la urbe, con salir un poquito a la periferia de nuestras ciudades, vamos a ver que hay muchas niñas que están en una situación de riesgo enorme por esto mismo, sin que haya estas cuestiones culturales. Y allí es donde nosotros hacemos el enorme hincapié en la educación sexual integral, que es la gran ausente en nuestras escuelas y en nuestra educación. Totalmente. Entonces, cuando decimos el lema de la campaña Educación Sexual para Decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, no es que primero tiene que haber una cosa, dentro de un tiempo otra y luego otra. Esto es primero el lema es una exigencia al Estado de esto que no está. Y lo segundo es que esta es una propuesta simultánea. Todo tiene que ir haciéndose en el mismo tiempo. Entonces, si vos preguntas hoy a tu audiencia cuántas veces o qué clase de educación sexual se está dando a sus hijos e hijas en la escuela, o qué educación sexual recibieron en la escuela los adultos, vas a encontrarte que te van a decir que no hubo, que no hay. Porque un tallercito de vez en cuando, una vez al año, no es educación sexual integral. Entonces, también esto tenemos una ley en la Argentina. Yo no escucho a los antiderechos exigir en la puerta de las escuelas, en el Ministerio de Educación, manifestarse a favor de la implementación de la ley. Como tampoco escucho y veo a la Iglesia argentina, a la Iglesia, y digo todas las iglesias, pero fundamentalmente la católica, bregar por los anticonceptivos. Entonces, hay un nivel de esquizofrenia, si se quiere, de incoherencia entre el discurso de poner a la mujer, independientemente de su edad, en la obligación de ser madre, porque ha quedado embarazada, pero resulta que no hacemos nada para evitarlo. Entonces, todo es una cuestión, como vos decís, que no es esto, no es que vamos a apretar un botón y a partir de mañana esto va a cambiar. No, es un proceso, pero hay que revisar todas las patas de ese proceso. Bien. Entonces tenemos una ley hermosísima de salud sexual integral que no se aplica. Tenemos métodos anticonceptivos disponibles en centros de salud, que hay enorme cantidad de barreras para el acceso. Y tenemos mujeres que se mueren por abortos. Entonces, hay que empezar a analizar las cuestiones pensándolo como un problema de salud pública, porque eso es clarísimo, eso queda evidenciado en las estadísticas, y hay un problema de justicia social, de base, porque esto es lo que decimos siempre, y lo sabe todo el mundo. Las mujeres que pueden pagar un aborto lo van a hacer en el privado sin ningún problema. También lo hacen en la clandestinidad, ¿sí? Pero lo hacen en forma segura. Y las mujeres que no lo pueden hacer arriesgan su vida y se mueren. Y las que no se mueren quedan con muchas secuelas, en lo físico, en lo orgánico. Entonces hay que leer
todo el tema, todo el problema, para entender esto, que cuando uno está pidiendo por el aborto legal, está pidiendo que el Estado se haga presente de una forma tal que pueda evitar que esto siga siendo un problema de salud pública en nuestro país. Bueno, tenemos que terminar acá. Caro, muchas gracias por la comunicación y bueno, quedó bien en claro que legalizar el aborto es ampliar la ciudadanía.